oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre pensando históricamente, porque nosotros estamos viviendo un momento tan álgido de la historia que acá uno siente más todavía qué valor tiene la historia para explicar algunas cosas, ¿no? Dentro de 100 años se va a hablar de esto que estamos pasando acá nosotros en todos los libros. Bueno, nosotros vamos a seguir desglosando el capítulo que hemos dado en llamar Imperialismo Europeo y Antisemitismo Político, que ya será la 10ª parte, y que ha estado centrada en la llegada de inmigrantes judíos al continente americano, especialmente a Sudamérica. Hemos hablado de algunas corrientes migratorias importantes como la de los judíos marroquíes, también de los judíos del Imperio Otomano, y hoy seguimos por Oriente, pero más al este, por los judíos de países árabes que llegaron a Argentina, ¿no? Sí, principalmente con los sirios. En general acá en la Argentina hay una gran inmigración siria, no judía y judía. Parte del norte argentino está lleno de gente que tiene apellidos sirios, el sur también, y bueno, y también acá hubo una importante inmigración de origen árabe. Hay a quien no le gusta que se diga que hay judíos árabes, pero bueno, vivían ahí. Así que, y con respecto a esto tengo algunas cosas para contar sobre el pasado de toda esta gente, que es muy importante poderla explicar con claridad, porque muchos de estos judíos sirios huyeron de todos los conflictos que existieron en la región, y no solo los judíos sirios, sino los que no lo eran también, por todo lo que significaba el choque entre los intereses de las grandes potencias que tuvo lugar en esa región del mundo. En principio tengo que decir que una de las cosas que pasaron allá es así. En principio voy a decir algo más también. Voy a decir que en Israel y en muchos países, incluso acá también durante una época, se los llamaba también sefaradíes a los judíos de origen árabe, los mizrahim, como se dice en hebreo. Y eso es una especie de confusión. No ser judío ashkenazí no significa automáticamente ser un judío sefaradí. Como lo dije 1000 veces, pero bueno, nunca está de más repetirlo, judíos sefaradín son únicamente los que son descendientes de aquellos que han vivido en España, que pertenecen a esa cultura, a la cultura, a un modo de vivir, a un modo de hablar, más allá de los 500 años que pasaron más de 500 años, tengo que decirlo, de esos tiempos de expulsión. Pero lo cierto es que también me di cuenta, y eso está bueno, porque estudiar eso es lo que te va ampliando la cabeza, porque hay muchos que les dicen judíos sefaradim a los judíos árabes, porque muchos de estos judíos árabes fueron educados o instruidos por judíos sefaradíes, especialmente los judíos de Marruecos. Los judíos de Marruecos fueron e instruyeron, de acuerdo a su modalidad, y estoy hablando de la modalidad sefaradí, los instruyeron religiosamente. Entonces, muchas veces se dice que son sefaradíes porque sus rituales son de origen sefaradí. Esto también es así. Y hay que hacer también una especie de clasificación o de evaluación. Hubo dos grupos muy importantes, y de hecho existen acá en la Argentina, existen dos grupos de judíos sirios. Unos son los llamados alepinos, que descienden de los judíos de Alepo, y otros los damasenos. Y son bastante diferentes entre sí. Los judíos de Alepo son más antiguos, en general digamos que el judaísmo en Siria ha sido extremadamente antiguo. Yo si fuera de origen mizrají no me sentiría, pero para nada, ofendida de que me dijeran mizrají, o mizrahi, porque verdaderamente estos judíos han estado en esa región al mismo tiempo, y durante tanto tiempo como los judíos estuvieron en la lejana Kenán, como decía Mimore. Y bueno, lo que pasó con estos judíos de Alepo, que han sido más refinados,
más educados, más dedicados al estudio, y a Alepo llegaron muchos rabinos o llegaron muchos escapados o expulsados de España. Entonces, y también cuando uno mira esos apellidos y a veces se pregunta, ¿qué apellido es este? Llegaron no solo de los que se fueron de España, de la península ibérica, sino también de los judíos sefaradíes que vivieron también en el sur de Italia, que muchos de ellos también fueron a Italia, y de Italia, de muchos de estos lugares, Messina, montones de estos lugares, otra vez los echan, porque eso les pertenecía al rey Fernando el Católico, al reino de Aragón, y mucha de esta gente también se fue para ahí. Y entonces van a ser apellidos que parecen italianos, porque bueno, la gente usaba los apellidos de los lugares donde vivía. Yo en este momento estoy haciendo una historia del Renacimiento para Amia. Y lo que te puedo contar, para que tengas idea, es que hay muchos de estos judíos, y muchos de ellos muy prominentes, tienen varios nombres y apellidos. Tienen los nombres latinos, tienen los nombres en hebreo, los nombres que corresponden por el judaísmo, y a veces esto induce a confusión. Bueno, entonces tenemos los judíos de Alepo y los judíos de Damasco, y son grupos diferentes. Y pasa una cosa que los va a perjudicar muchísimo. Los judíos estos de Siria participaban del comercio de las caravanas. El comercio de las caravanas, esas que vemos en muchas figuras y estampas de camellos recorriendo las arenas del desierto, muchos de ellos eran los que llegaban hasta Catay, hasta la China, eran los de la ruta de la seda. Y el comercio por caravana fue el más importante durante muchos, muchos siglos. Para mediados de 1860, más o menos, se construye el Canal de Suez. Y cuando se construye el Canal de Suez, esto va a cortar muchísimo todo lo que significaba el transporte, lo va a abaratar, todo este comercio caravanero se arruina. Y los judíos, por una cuestión, a ver, yo no voy a decir biológica, pero no es biológica, los judíos estaban dedicados, desde que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén y se tuvieron que instalar en lugares que apenas eran mal tolerados y en algunos casos perseguidos y maltratados, los judíos se buscaban lugares donde pudieran vivir más tranquilos, ganar más dinero para poder mantener a sus familias, porque para los judíos su familia era fundamental. Así que en este negocio que va a surgir con la construcción del Canal de Suez, muchos judíos van a dedicarse al comercio, se van a ir directamente ahí. Y acá va a pasar otra cuestión, y esto tiene que ver directamente con imperialismo, y tiene que ver con el antisemitismo. En ese momento, Inglaterra o Gran Bretaña es una potencia mundial, es la más importante. Ali Pasha, creo que se llamaba, se llamaba Pasha, Ali, no me acuerdo si el nombre era Ali, decide que no puede continuar con los gastos que representan la construcción del canal. Y entonces, lo que le sugiere Disraeli, el querido ministro de la reina Victoria, de origen judío, convertido al protestantismo, no me acuerdo cuál de sus variantes, la convence a la reina de que es necesario comprar ese canal, porque todo el tiempo la Gran Bretaña imperial lo que temía es que Rusia, y la verdad no era una creencia peregrina, porque Rusia también era un estado profundamente imperialista. Lo que pasa es que eso generalmente en historia no se habla, porque el imperialismo de Rusia se extendió hacia el este, hacia pocos lugares de Occidente, salvo después de la Segunda Guerra Mundial, que se quedó casi con la mitad de Europa. Y entonces lo que los ingleses no querían es que Rusia se apoderara de la India, entre otras cosas. Así que la convence, se le pide, escucha bien lo que te digo,
le piden un préstamo a la Casa Rothschild y entonces Inglaterra se queda con el control y el dominio de un canal fundamental en ese momento, porque después va a venir el tema del petróleo y una serie de cuestiones, y acá lo que estamos viendo es una de las formas del imperialismo en sus máximas expresiones, que luego se va a hacer mucho más fuerte, porque va a tener que ver con que en 1886 los países europeos se reparten, se dividen entre sí las regiones del mundo que les resultan más convenientes. Bueno, vos sos músico, que yo sepa, a vos te gusta la música, así que cuando uno escucha Aida, sabe que Aida fue compuesta por Verdi para la celebración del fin de la construcción del canal de Suez. Yo creo que en esta vida no hay nada que sea independiente del tiempo, de la historia donde los hechos han sucedido. Y después de esto, lo que va a pasar también en Damasco es una cosa que nunca había pasado en los países musulmanes y de origen árabe. No es cierto que los judíos hayan vivido siempre dulce y cariñosamente, porque hay gente que te cuenta el cuento. Que los judíos vivían muy bien, que eran mejor tratados en los países musulmanes que los católicos. En algunos sí, en otros no, depende. Siempre y nunca en historia no existe. Pero bueno, habían sido un poco más o mejor tolerados o habían establecido buenas relaciones, quién sabe. Eso hay que estudiarlo en cada momento y en cada lugar. Pero lo cierto fue que cuando aparece todo un sentimiento, aparece están los franceses. Los franceses eran profundamente antisemitas, hay que decirlo. Más tarde va a ser el caso Dreyfus. Estamos hablando de 1870, va a tener lugar el caso Damas. Y el caso Damas es que desaparecen un fraile en Siria y desaparece su secretario. Y entonces ahí había un funcionario francés que hace correr la voz, era un jesuita que desaparece, es que los judíos, a veces se robaban chicos o se robaban católicos para matarlos y utilizar su sangre para hacer la matzá o el vino de Pesaj. Esa leyenda persistió y estaba mirando la cubierta de un libro del hijo de un rabino, un italiano, que escribió que a lo mejor eso era cierto. Yo nunca pude comprender cómo un idiota puede dedicarse a ser historiador y escribir semejante infundio con tal de adquirir notoriedad y dinero. No digo el nombre, ya está, pero esto pasó hace algunos años. Bueno, lo cierto es que le empiezan a pasar cosas terribles a esta comunidad. Les meten presos a chicos, algunos de ellos mueren en prisión, ponen a los dirigentes, esto es en Damasco, los meten en prisión a algunos de los dirigentes más ricos y poderosos, uno muere torturado, una cosa que nunca había pasado, pasa. Y esto es un antecedente de lo que va a determinar después el surgimiento de la Alianza Israelita Universal. La necesidad de educar a esta gente y la desconfianza que provoca el hecho de que ya no existe seguridad para los judíos casi en ninguna parte. Tanto es así que en esto intervino el nunca, pero nunca bien ponderado, yo lo quiero mucho, a el barón de Montefiore, que se ocupa, yo creo que él fue el Congreso Judío Mundial y muchas otras cosas más. También intervinieron los Camondo, un montón de gente intervino para solucionar este entuerto, y el judío, no me acuerdo su nombre en este momento, que hay una calle en Tel Aviv, creo que se llama, que era comunista, se da cuenta también, está mirando que los judíos no tienen seguridad y certeza de poder continuar con sus vidas tranquilamente en ninguna parte. Este hecho es un amargo despertar para el judaísmo en general. Un lugar del mundo donde nunca habían ocurrido hechos de este carácter, había tenido lugar
nada más ni nada menos que en Siria. Y a partir de ahí van a pasar muchas cosas, porque lo que hay que entender es que está surgiendo un nacionalismo árabe, sobre todo esto va a tener lugar en Argelia, cuando los franceses se apoderan de Argelia, y un judío, que en este momento me olvidé el nombre, como a veces sucede, les concede a los judíos franceses, a los judíos argelinos, la nacionalidad francesa. Después van a ser los pies negros o los pies noirs, también ellos. Pero lo cierto es que se está creando lentamente un clima de hostilidad muy grande que va a hacer que a principios del siglo XX haya actos antisemitas con el surgimiento del nacionalismo árabe, y esto va a determinar que los judíos comiencen algunos se van a vivir a lo que ahora es Israel, que en ese momento se llamaba Palestina, y después en Palestina también van a sufrir acosos por parte no solo de los musulmanes, sino también de los turcos, hasta que finalmente cae el Imperio Otomano, y ahí va a ser el mandato británico el que va a ocuparse de gobernar esta región. Pero esta región ya está dominada por las apetencias sobre lo que hay ahí de Alemania, de Inglaterra y de Francia. Parte del ferrocarril, hay un ferrocarril, un tren que iba desde Jerusalén creo que hasta Damasco, y creo que le perteneció esto, no me acuerdo si era de los alemanes o de alguno de estos. Hay toda una historia de cómo recorrían los espías toda esta región, y bueno, cuando termina la Primera Guerra Mundial, lo que están todos está detrás, Inglaterra prácticamente deja de ser una potencia de primer orden, pero lo que quiere es el petróleo que existe allí, así que se va a apoderar de esto, y esto es una historia que va a continuar contando por qué esta gente, estos judíos y los no judíos, vienen acá a esta región del mundo buscando vivir un poco más pacíficamente y un poco más tranquilamente. No sé si tenés algo que comentarme o me querés preguntar. No, yo creo que ha sido una buena presentación, solamente que en la que faltaba que recordara a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar, y que si quieren también pueden recibir una vez por mes un boletín con historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y bueno, ya hemos hablado de este capítulo y estaremos ya pendientes del próximo en 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Menmergui, por habernos atendido, y hasta entonces. Hasta entonces, y bueno, ha sido un placer. Es importante que la gente entienda su presente desde ese pasado que no es tan remoto. Bueno, gracias a ustedes.